Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Kinmo TV, su medio digital, presenta Trinchera del Agro con el ingeniero Carlos Bustamante y el licenciado Julio Horacio Quinde Moreno. Despacito amanecía, ya estaba casi clareando. Una mañana ecuatoriana con olor a siembra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto, cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado: dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerra y en qué sé yo cuánto, cuando vi al surco fresco, miré la yunta de mansos y vi la tierra fresquita y la semilla esperando. Y pensé pa' mis adentros, con alma de ecuatoriano, tierra arada huele a patria, es mejor que siga arando. Hermanos ecuatorianos, muy buenos días. Este es su programa La Trinchera del Agro, con sabor a campo, con sabor a pueblo. Bueno, un día más de actividades en el sector agrícola. Estamos prestos a seguir avanzando en nuestra faena diaria. El campo no para, el campo sigue, la producción sigue avanzando. Y es importante pues señalar, por ejemplo, la gran faena agrícola. Productores de maíz, por ejemplo, manifiestan que habrá cosecha récord este año. El sector arrocero, pues, preocupado porque va a haber una sobreproducción, según el gobierno. Bueno, esperemos que las cosas salgan bien, ¿no? La cosecha de maíz, pues, según señala las informaciones que tenemos, ¿no?, ya ha comenzado ya en el país con resultados, con una producción positiva, pero con preocupación como siempre, la preocupación es los precios. Siempre esto es de todos los años, como decimos nosotros, pues, el cuento del gallo pelón. Siempre que está lista la producción, pues, el problema es los precios. Sí, señores, los precios. Entonces, lo mismo ocurre con los otros productos, ¿no? Unos con mayor y menor escala de afectación. Y es que no podemos dejar pasar por alto y tener que enfrentar este tipo de situaciones. Pero siempre nos enfrentamos en contra, ¿no? Siempre nos enfrentamos en situaciones totalmente adversas. ¿Cuándo se debería, pues, se debería tener un país estable,
ya que la producción es estable y cuando llega ya el asunto de producir y vender, comercializar, vienen los grandes avispados y libres de cualquier situación a paciencia de todo el mundo, hacen y deshacen con la producción de los hermanos ecuatorianos. Entonces, con preocupación por la venta, según productores en distintas zonas del país. Hay un informe de algunos, por ejemplo, Manabí. En Manabí, por ejemplo, el señor Delgado, presidente de la red agrícola local en Tosagua, asegura que este año se están alcanzando rendimientos hasta de 170 quintales por hectárea. Significa que esto es el doble, ¿no? El doble de lo que se obtuvo el año pasado, cuando apenas llegaron pues a 90 quintales por hectárea. Entonces, esto explica que la producción en el sector ha avanzado. ¿Y qué ocurre, por ejemplo? Ocurre que el precio actual, por ejemplo, a la venta del maíz, está entre 15 y 16 dólares. A ese precio no compensa los altos costos. A ese precio no se justifica una rentabilidad, porque el paquete tecnológico tiene un alto costo para la producción. Es decir, los insumos agrícolas están bien elevados. Entonces, por lo tanto, pues, no hay, pues, no hay un margen de utilidad. Y hay que reconocer que hay sectores que solamente siembran el maíz en el invierno, y de esa venta del maíz en invierno, pues, prácticamente pues, viven todo el año. Así es, viven todo el año. Y no hay tampoco, pues, lo que siempre se ha dicho, una gran decisión del gobierno de apoyar esta situación. Entonces, es importante recordar porque hay sectores que solamente están a la llegada del invierno, y cuando llega el invierno siembran, se va el invierno, pues ya pues están en cosecha, y en la época seca, porque no tienen la infraestructura de riego necesaria para poder sembrar invierno y verano. Hay un gran sector de esto. En verdad pasa eso. Bueno, seguimos en la situación. Y esto es, les decía yo, que si les pagan a ese precio, bueno, porque hay partes aunque pagan menos de ese precio. Y ya el producto, en este caso el maíz, estando listo, ya no queda más que venderlo, ¿no? Porque hay que cubrir costos, necesidades y compromisos que la mayoría de la gente tiene con las casas comerciales, que muchos sacan productos a cosecha, y eso, mis queridos hermanos, es un problema serio.
Entonces, ese precio no compensa. Peor si se paga menos, ¿no? Entonces, eso nos conlleva ya a tomar iniciativas. Y nosotros siempre estamos aquí, pues, para proteger al agricultor, para decirle, pues, al gobierno, por favor, intervengan, hagan algo, hagan respetar los precios, al menos los precios de sustentación en el maíz, ¿no? Imagínese lo que pasa, por ejemplo, en Tosagua, Manabí, a donde de 90 quintales, pues, el año anterior, 2024, se llega a un rendimiento actual este año, a 170 quintales por hectárea. Entonces, una producción bien elevada, ¿no? Pero hay que dejar que recién comienza la cosecha, y no está ni la mitad. Falta más de la mitad todavía de la producción que salga. Entonces, hay que hablar de los precios, hay que mantener el diálogo y, más que todo, estar pendiente sobre las importaciones de maíz, ¿no? Que eso, pues, en la práctica causa un daño total a la producción interna. Entonces, los productores tienen que estar en alerta también, en presionar al gobierno, que se ponga en los zapatos de los productores de maíz, ¿no? Para que veas cómo es la cosa. Por su parte, por ejemplo, en la Concordia y Santo Domingo, según información que se tiene, pues, zona que está más o menos saliendo el maíz en un par de meses. Entonces, también se vislumbra una nueva buena cosecha. Incluso hay gente que ha sacado ya su cosechita y está volviendo a sembrar, ¿no? Pero hay sectores donde las lluvias se han extendido un poquito y esto favorece, ¿no? Favorece. En el sector pues, se estima más o menos cerca de 10.000 hectáreas de arroz sembradas, 10.000 hectáreas de arroz, perdón, de maíz sembradas. Ahí mismo hablamos del arroz. Entonces, es menester tener en consideración que nos permitan seguir teniendo la esperanza en el agua. Señores del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ustedes están en la obligación de proteger al productor, de proteger al hombre del campo. El señor ministro que habla de liderazgo, de una política de Estado que nunca se ha hablado, nunca se ha dicho. Pues comencemos a poner objetivamente en práctica este fortalecimiento. Aquí pedimos, por supuesto que pedimos, de que se proteja a los maiceros, ¿no? Se proteja a los maiceros. Entonces, y una de las protecciones, señores del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
es directamente, señores, intervengan ustedes en dos puntos fundamentales específicamente, en dos puntos. En la comercialización del producto, ¿no? Es decir, que por favor se le dé un precio justo, ¿no? Por lo menos, pues, ustedes hagan cumplir los precios de sustentación. Un precio que lo ha fijado oficialmente, pues, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, o el Consejo Consultivo del Maíz, como quiera que se llame, los organismos pertinentes. Pero ese es uno de los primeros puntos, ¿no? ¿Verdad? Es decir, que se permita tener un precio justo del producto. El segundo punto que ustedes deben de cumplir a rajatabla es proteger la producción maicera, proteger al productor de maíz de este país. ¿Cómo? No permitiendo la importación de maíz. Yo recuerdo que se decía que no había volumen, que faltaba maíz, y hoy pues vemos en las noticias, información que nos dan nuestros líderes maiceros, de que es una gran cosecha de maíz y hay grano para rato. Entonces, yo pienso que ustedes deben de cumplir con lo que profesan, que deben de cumplir con lo que dicen, deben de proteger con lo que ustedes manifiestan, estar al lado del agricultor, al lado del productor. Deben de estar siempre listos a su producción. Y el gobierno, pues, frenar las importaciones de maíz. Y frenarlas, ¿no? Entonces sabemos que la provincia de Manabí, Los Ríos, la parte norte de la provincia del Guayas, la provincia de Santa Elena, este maíz, pues, está saliendo ya la cosecha, ¿no? Y si ustedes controlan estos dos puntos que les acabamos de mencionar, pues la gente no saldrá al campo. La gente puede mantenerse en el campo produciendo. Entonces no se debe permitir la importación del grano. No se debe permitir, señores, importación de maíz. Y ustedes son los que autorizan, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, son los que autorizan la importación de este cereal, del maíz. Entonces, aquí está la información, ¿no? Hay abundancia por el buen rendimiento y para de contar, si esto sale así, señores, pues ustedes tienen que estar al frente de una vez por todas. Decídanse a enfrentar la situación. Hay que decidirse a eso, ¿no? Y es lo que nosotros pedimos desde aquí, desde este programa, La Trinchera del Agro, manejar, y lo mismo para el arroz, lo mismo para los otros cultivos, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de situaciones adversas, es que verdaderamente estamos en el proceso, o sea, estamos convencidos de que si el país planifica, si el país se dedica, sus autoridades, sus representantes del gobierno, pues actúan de una forma coherente, de una forma técnica, ¿no? Especificando cada una de las actuaciones y de los estadios en el sector
agroproductivo de este país, pues la cosa va a cambiar. Claro, por supuesto que se necesitan algunas coyunturas colaterales, algunos aspectos fundamentales que determinarán el proceso al 100% exitoso. Pero hay que argumentar, pues, las cosas con gran técnica, con gran sapiencia, con alta sabiduría. Siempre pensando en el desarrollo de esta patria, pensando en que el agro necesita el apoyo y la contingente de todos ustedes. Así es como se debería, pues, hacer una verdadera patria, de la patria de cual hablamos, de la nuestra, de la patria del montubio, de la patria del indígena, de la patria del colón, de esa patria del hombre humilde, del hombre de a pie, esa patria que necesita el contingente de ustedes, gobierno, esa patria que no puede dejar abandonados a sus hermanos en el campo. Hay que protegerlos una vez más. Señores del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, ahora nos toca entrar en el tema latente. Algo me comentaban el día de ayer. Por teléfono me llamaban sobre la situación de la lombricultura. Y es que el país en agricultura no tiene un orden adecuado. O sea, todo se hace en base a iniciativas pero muy particulares, ¿no? Muy particulares. Yo les digo desde aquí, desde este su programa, La Trinchera del Agro. La Trinchera del Agro sirve para estimular, sirve para proyectar, sirve para que ustedes se enteren de qué es lo que verdaderamente se puede hacer para el agro. Este es su programa, La Trinchera del Agro, sirve para que las autoridades tengan a mano que este país se lo puede enrumbar si se trabaja adecuadamente. Así de sencillo es el asunto, ¿no? Las proyecciones agroproductivas y agroexportables de este país son excelentes, tienen excelentes condiciones. Ya les decía yo por qué me atreví a hablar de una manera muy rápida sobre la producción de abonos orgánicos, de cómo se elabora compost, bioles, porque la comunidad internacional exige esto. La comunidad internacional está pidiendo a gritos la producción orgánica. Y América, hablando de América y el Caribe, son las potencias agroalimentarias del mundo. Señores, claro que sí, claro que sí. Porque nosotros aquí, al menos nuestro país, ¿qué condiciones climáticas y de suelo tenemos para producir de todo? Ese es el llamado que hacemos al gobierno, de enfrentar con responsabilidad, con sabiduría, con técnica, con criterio. Así como dice el señor ministro, vamos por una política de Estado en el campo agrícola, vamos adelante, vamos, pero vamos, seamos responsables en el tema. Así tenemos que hablar, ese lenguaje debe ser el nuestro, el tuyo. Sí, señor gobierno, así tenemos que hablar. Entonces, bienvenido a menos nosotros, ¿no? Entonces, es necesario que el Ecuador debe de tener un gobierno chiquito, un gobierno agrícola, un ministerio que gobierne a sus productores, que proteja a sus productores. Miren lo que está pasando ahorita con el banano, con el arroz. Pues.
El gobierno está preocupado, dice. Dice que el gobierno activa mesa de emergencia para evacuar sobre oferta de arroz. A mí me da la impresión, de que hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra, señores. Hay algo que no cuadra. Este invierno que pasó fue un invierno constante, fuerte, donde se perdió cualquier cantidad de hectáreas de arroz. Yo, por la verdad, que nunca había perdido en invierno, perdí poco. ¿Ya? O sea, perdí como 2 cuadras, casi por todo. Para otros se perdieron todo. Hay sectores arroceros, sectores del arroz, señores, que ya el arroz de cosecha se vino una creciente. Y ya de cosecha se perdió. En la zona de los ríos vía Montalvo se perdió cualquier cantidad de arrocera. Y la noticia, pues, del gobierno, dice el gobierno activa mesa para emergencia. Porque hay sobreoferta de arroz. A ver, yo tengo mi propia apreciación. Considero de que se está metiendo arroz peruano. Hay contrabando de arroz peruano. Eso ya ha pasado, sigue pasando. Entonces la diferencia de precios entre la producción peruana y ecuatoriana es totalmente abismal, es diferente. Ellos pueden vender un arroz, bueno, tienen una variedad Ferún, que es un grano largo, especial, extra largo diría yo, de muy bonita calidad, y producen pues arriba de las 120 sacas por hectárea. 100, 110, 120, 125. Y si no hay un control de fronteras, como siempre hemos dicho, pues habrá el contrabando de arroz. Ya ha pasado, señores. No es nuevo esto. Por lo tanto, pues, tomemos en consideración fundamentalmente eso en primer lugar. Entonces, el gobierno dice que ProEcuador lidera la articulación de soluciones urgentes para la sobreproducción y caída de precios. Lógico. La caída de precios, pues, no lo hace la noticia ahorita. La caída de precios lo hacen directamente, son los señores propietarios de la aspiradora. Ellos cuando se les ocurre, escuchen bien, cuando se les ocurre, se reúnen y dicen, esta semana pagamos a tanto y se acabó. Se les ocurre no comprar, se reúnen y dicen, no compramos esta semana y punto. El arroz es un arroz, señores, con características muy especiales. Una vez que se cosecha, pues hay que venderlo, hay que secarlo y hay que apilarlo. O si no, hay que, como hacen las que tienen las peladoras, tienen sus grandes centros de acopio, silos inmensos, cogen y prácticamente lo secan y lo guardan en sus hilos, ¿no? Entonces, es importante eso de ahí. Es importante, por ejemplo, tener, por ejemplo, el reconocimiento de esas actividades. Yo, alguna vez, en muchas ocasiones, durante tantos años que estoy en esta situación de informar a nuestros hermanos agricultores, y lo he hecho desde diferentes tribunas, diferentes frentes, diferentes programas en diferentes radios.
Se lo ha comentado y se lo ha dicho, o sea, señores, ¿cómo es posible de que todavía no se tenga con claridad la forma de distribución de los diferentes cultivos? No se tiene un manejo adecuado del tema, ¿no es verdad? Mire lo que está pasando, y nosotros ya hace meses, comenzamos a decirles, señores, tengan cuidado, va a haber una sobreproducción de siembra de cacao. Lo hemos dicho. Y ocurre que hay problemas sobre el tema. ¿Y por qué digo esto aquí? Porque puede haber una sobreoferta en los otros productos también. Y el arroz que hoy o sea, la noticia es fresca. La noticia es fresquita, o sea, es de ayer, ¿no? Sobre la emergencia arrocera. Entonces, el sector arrocero, pues, según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador, ¿no?, que está adscrito al Ministerio de Agricultura, adscrito al Ministerio de Producción y Comercio Exterior, pues nos manifiesta el tema, ¿no? Ya el día 15, o sea, el día de ayer, pues, en una mesa nacional, reunidos sobre la emergencia arrocera para definir las acciones inmediatas que se deben tomar. Entonces, esta reunión liderada por la directora ejecutiva de ProEcuador, Carolina Maldonado, busca enfrentar la sobreproducción. Pero ya le digo que la situación, pues, no tenemos estadísticas reales, pues, de cuánto se perdió y cuánto se sembró. Entonces, vale la pena, pues, decirles, por eso les decía yo sobre el comentario del cacao, que se ha tumbado otros cultivos para sembrar cacao por el precio atractivo que hay mientras no solucionemos el problema de aquello. Imagínense cómo irá avanzando eso. Y sí que es un problema. Bueno. Yo el día lunes vamos a hacer el enfoque sobre lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Pero sigamos con el asunto del arroz, ¿no? Entonces, la reunión liderada por esta compañera, Carolina Maldonado, dice que hay que enfrentar la situación, ¿no? Pero lo más bonito es la caída del precio del arroz. Esto no determina la caída. Ya les decía yo que anteriormente, pues, el precio del arroz lo ponen los dueños de las aspiradoras y el Consejo Consultivo con su precio oficial. Vaya por un lado, no pasa nada. No ha pasado nada. Claro, nosotros sufrimos en carne propia, y le digo porque yo soy arrocero. Estoy en el proceso. Cuando sacamos, por ejemplo, nuestro arroz, pues ya, yo recuerdo de muchacho cuando se sembraban esos arroces, y solamente pues una saca de arroz eran 203, 204 libras. Después subió a 205, 208, 210. Ahora ya todo el mundo te coge, es 220 libras. Sí, señor. Lo cogía uno medio por ahí, no le gustó una situación, súbele 5 más, 10 libras más, 225, 230.
que hay un arroz por ahí verde, una pinta verde, bájale. Eso sufrimos nosotros los agricultores. Entonces, eso manejan el precio así. O sea, manejan el precio. Si alguien te paga un poquito más, te hace una tara más alta. Es decir, te coge el arroz con más tara, 225. ¿Y qué hace el agricultor con el arroz? Hay que venderlo para allá con el arroz afuera. No pueden andar todo el día con un carro de un lado a otro. Esto es lo que hace el gran problema, como decía yo anteriormente, mientras no se solucionen estos problemas, no se solucionen los inconvenientes, seguiremos, como siempre decimos, en pie de lucha, exigiendo que se respeten nuestros derechos, ¿no? Entonces, señores del gobierno, señor ministro, es necesario tomar cartas en el asunto. Entonces, cuando nos hablan sobre la caída de los precios en finca y los riesgos que amenazan a miles de pequeños productores, es necesario ponerse en alerta. Señor del ministerio, sí sabe ustedes, porque sí, ¿verdad? Sí saben que este es el problema de toda la vida. Lo mismo que pasa con la cosecha del maíz, lo mismo ocurre con el arroz. Lo mismo ocurre, lo mismo. Entonces, no han de poder detectar, no han de poder, o no sabrán que hay contrabando de arroz. Es muy probable. Es muy probable. Entonces, bajo estas situaciones, ¿no? El Ministerio de Agricultura y Ganadería y Agrocalidad y el clúster arrocero del Ecuador, junto al respaldo de las oficinas comerciales del país en el exterior. ¿Para qué? Para ver si colocan. Ahora, por ejemplo, nuestro arroz siempre ha tenido un destino que es Colombia. Pero leyendo las noticias de Colombia, las noticias agrícolas de Colombia, Colombia enfrenta una producción de arroz también muy generosa, ya, muy generosa. Y no me digan que ellos no saben. Por supuesto que se sabe. Y otra cosa. Estos tratados de libre comercio, estos tratados de comunicación agrícola que se dan a nivel de muchos países. Señores, no han tenido la suficiente capacidad para defender la producción nuestra. Eso es otro tema. Eso es otro tema que también cala directamente en nuestros hermanos productores. Porque es necesario estar claro de qué es lo que pasa. Por ejemplo, antes había el Programa Nacional del Arroz. Se llamaba Programa Nacional del Arroz y Control de Piladoras. Así era el programa, a donde se sabía exactamente cuántas hectáreas había sembrada y se controlaba la acción de las piladoras para que paguen el precio justo. Pues vino un presidente, vino otro, determinó, desbarató la situación y para de contar. Por último, estuvo un presidente como 10 años y cuando se fue diciendo estoy en deuda con el agro y así nos han venido golpeando toda la vida. ¿Verdad? Así nos han venido golpeando toda la vida. Y es que en este proceso
Y es que en este proceso, sí, señores, la situación puede ser caótica. Con la capacidad que se tiene en el país, con la gran problemática del país, ¿no? Entonces, creemos nosotros de que es injusto que no se mantenga en alerta la situación. Mire que no es que nosotros, por ejemplo, no estamos en condiciones. Colombia tiene una sobreoferta de arroz. O sea, la producción colombiana ha sido, por ejemplo, ¿cómo le explico? Ha sido este año bien, pero bien generosa, decía, ¿no? ¿Verdad? Y tal es el caso que la noticia internacional dice que Colombia exportará arroz para Cuba, ¿no? Cerca de 5.000 productores de arroz del departamento de La Tolima comenzarán a exportar arroz para Cuba. Así es. Y ellos, por ejemplo, o sea, Colombia era uno de los destinos del excedente de arroz que se producía aquí. Pero ahora si ellos tienen, por ejemplo, este inconveniente, ¿no? Imagínense ustedes, nuestro arroz va a quedar un poco. Entonces, el gobierno está buscando nuevas alternativas. Nuevas alternativas, ¿no? Entonces, es necesario de determinar ya los verdaderos compromisos de traslado de nuestros hermanos agricultores. Y la noticia, por ejemplo, causa impacto, pues, ¿no? Entonces leen la noticia, chuta, dice, entonces se fregó la producción arrocera. Y hay gente que comienza a sacar una producción arrocera. Y esto es gravísimo, señores. A ver, hay arroces que ya tienen un mes. Porque en la cuenca baja del Guayas, en invierno no se siembra arroz, ¿verdad? Entonces, ahorita se está sembrando arroz, ya casi la cuenca baja, casi toda está sembrada. Entonces estamos hablando de julio, agosto, septiembre, a fines de septiembre y a comienzos de octubre, viene la gran producción de arroz. Y ahí sí puedo decir yo, sin miedo a equivocarnos, de que va a haber cualquier cantidad de arroz y puede haber una sobreoferta, seguro que sí, señor. Seguro que sí. Entonces, al existir esto de aquí, si hoy en la actualidad, con las pérdidas que se dieron con el invierno contundente y pertinaz que tuvimos, imagínense ahora con toda la producción de la cuenca baja, habrá excedente. ¿Y a cómo se pondrá el arroz? ¿A cómo se pondrá el arroz, señores? O sea, por lógica, por ejemplo. Solamente en el sector de Santa Lucía y Palestina hay una gran poza que se llama la Poza de los Patos, donde se calcula que debe haber no más de
de 3.000 hectáreas, 3.500 hectáreas, que en invierno no sé si siembran porque eso se llena de agua, porque tiene conexión directamente con el río Daule. Entonces, hay que buscar estrategia. Mire, por ejemplo, Compras Públicas de Colombia aplica su estrategia con una ley que se creó en el 2020, donde ellos tienen un modelo de comercialización directa, ¿no? Donde le garantizan la rentabilidad al campesinado, sin intermediarios. Escuchen bien, sin intermediarios. Una visión a largo plazo. Pero aquí no ocurre, aquí se nos pone de consejo consultivo, que el clúster arrocero, y sin embargo vaya a ver cómo se le paga, señores, el arroz a los agricultores. Ese es el tema, ese es el problema serio. Las medidas que se dan a nivel de comercio internacional. Está bien que se haga la gestión, está bien que se busque. Vamos a ver, pues, señores. Vamos a ver si esto logra remediar en algo. Ministerio de Agricultura y Ganadería, señores del gobierno, es su deber. Nosotros tenemos nuestro derecho. Por favor, no quiebren al sector arrocero. Que esta noticia la dan ahorita, no es de por gusto, esta noticia la dan ahorita ya con miras a que el arroz después de 3, 4 meses, según esto, pues tiene que bajar de precio de ley, pues. Y es lo que, según la señorita Carolina, le preocupa, que se vayan a bajar los precios. Y al bajar los precios del arroz, pues, ¿de qué estamos hablando? De pérdidas. Porque los productos agrícolas, los insumos agrícolas, están altos. Su costo es alto. Sus precios son altos. Y eso también es otro problema que nadie controla, señores. Es un problema que nadie controla. Nadie dice nada. Aquí hemos hablado en este programa La Trinchera del Agro, hemos hablado más de una ocasión. Hemos dicho que la situación de estos agroservicios donde se provee y se vende insumos agrícolas tienen un precio totalmente desbaratado. Medio sube el arroz. Sube. Fíjese que en algo subió el arroz hace un mes y medio, creo yo. Subió unos cuantos puntos. Inmediatamente subieron el precio del sulfato. Costaba 16.50, 17, lo subieron a 20 inmediatamente. Y así sucesivamente, esto es de no parar. Pero ustedes están en obligación de hacer respetar nuestros derechos. Porque sí, nosotros, los agricultores, somos los que ponemos, pues, en la mesa de los ecuatorianos. Y vaya, vea usted a ver los precios en el mercado del consumo. Vaya a ver, señores. Vaya a los supermercados, pues. Revisemos. ¿Usted cree que ahí baja el precio? ¿Usted cree que baja el precio del arroz, la papa, el maíz? A nosotros nos bajan el precio. Pero allá no, pues. Allá sigue y se mantiene a la alza toda la vida. Entonces, ¿cómo garantizar la responsabilidad del gobierno con la gran garantía nuestra de poder vender nuestros productos a un justos precios que ustedes, Ministerio de Agricultura y Ganadería, han fijado al menos en el arroz y en el maíz? Temas que estamos tocando hoy día, pues su gran enfoque que se ha dado y la alerta que se ha dado, ¿no? El gobierno en el maíz está buscando cómo poder paliar la situación. Pero a nivel internacional todos sabemos que hay situaciones adversas y diferentes. Pero sigamos exigiendo, señores.
¿Cómo frenar aquello? ¿Cómo tener aquello? Entonces, creemos de que es la responsabilidad, es responsabilidad directamente del gobierno, es responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería por no tener una planificación adecuada en la siembra. Si esto dice que está pasando, señores, lo cual yo dudo mucho, que en la proyección que se puede venir sí puede haber una sobreoferta, ¿no?, de producción. Puede haber un excedente. Porque conforme les explicaba, pues ya la cuenca baja del Guaya va a entrar a la producción. Y no es cualquier cosa. Entonces el día lunes le vamos a hablar sobre los enfoques fundamentales de que el gobierno no controla la superficie de siembra de los diferentes productos. Peor, los suelos adecuados para ser utilizados adecuadamente en los diferentes cultivos. Sí, señores. Eso ocurre. Caramba, perdón, se nos pasó el tiempo, ¿no? Mil disculpas. Bueno, nos despedimos rápidamente de este su programa, pues, La Trinchera del Agro. Se despide su humilde servidor Carlos Aurelio Bustamante de Contillo, no sin antes recordarles que aquí en este su programa del agro ecuatoriano, aquí desde Quismo TV que se transmite, pues, la lucha continúa, compañeros agricultores. Felicidades y muy buenos días. Quismo TV, su medio digital, presentó Trinchera del Agro. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quismo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.